Por otra parte, cuando nos referimos que el estudio es cualitativo, pues evidentemente tenemos otra posición ante esa realidad que investigamos. Lo cualitativo también viene en su origen de el latín. Su etimología nos indica que qualitativus quería decir relacionado con la cualidad. Y también, por supuesto, se le agrega el sufijo ivo, que es tivo, indica la relación de calidad. Bueno, en esta ocasión, cuando nosotros buscamos una aproximación cualitativa, pues decimos que vemos esa realidad desde el punto de vista de las características que presenta la realidad que investigamos. En este caso no nos enfocamos en las cantidades o las magnitudes en que puede ser vista la realidad en sus diferentes magnitudes o variables, sino más bien en las características que nos revela cuando realizamos el estudio. O sea, quiere esto decir que cuando hacemos un estudio cualitativo, nos acercamos a esas variables en el modo en que se nos presentan, en las propiedades que tienen y que nosotros podemos estudiar y describir. Evidentemente, la realidad objetiva es mucho más rica de lo que nosotros podemos, para su estudio, diferenciar mediante términos de característica o términos numéricos. Por ello, más reciente se ha asumido lo que se ha llamado en nombrar en la investigación como una posición mixta que abarca tanto la parte de la cualidad como la parte de la cantidad de lo que se estudia en un fenómeno dado. Existe también una cuarta posición llamada transdisciplinar, en la cual no buscamos ninguna variable, sino que tratamos de estudiar las relaciones que se dan en la vida, las relaciones que se dan en la realidad, en los nexos que ella establece y que por supuesto va a ser también mucho más rico que lo que nosotros podemos definir en un estudio investigativo. Luego, en investigación, decir que seguimos un paradigma se vuelve un tanto complicado. Para ello debemos resaltar lo que significa paradigma, que también tiene un análisis etimológico que nos indica que los griegos utilizaban esta palabra para referirse a modelo o ejemplo. Ya desde Platón, cuando se hablaba de paradigma, se refería a aquellos modelos divinos que incidían en los hechos y las cosas terrestres o terrenales. Luego el término fue también utilizado por otros científicos de ciencias sociales, como Michael Foucault, que lo utiliza sobre todo desde el punto de vista del conocimiento para referirse al sentido que tiene cuando un conocimiento es nuevo o rompe con los esquemas que lo caracterizaban hasta ese momento. Ferdinand de Saussure, el lingüista, también lo emplea, pero en su caso para referirse a la clase de elementos que contienen un determinado de similitudes en su conjunto. Y así llegamos a los estudios del polaco Ludwig Fleck y también luego de otro gran científico, el físico y filósofo norteamericano Thomas Kuhn. En el caso de Kuhn, pues, y también en el caso de Fleck, ambos estudiaron en la Universidad de Harvard y centraron sus estudios investigativos en la forma en que las ideas iban a ser
establecida, aceptada por la comunidad científica. O sea, cuando estamos hablando de paradigma, ya a partir de los estudios de Fleck y Kuhn, estaríamos hablando del comportamiento de las comunidades científicas, tal como él menciona en la estructura de las revoluciones científicas, un libro de 1986, en el cual va a revivir precisamente esta noción en la palabra paradigma. Y citemos, nos dice, lo más importante es que al pasar un año en la comunidad compuesta principalmente de científicos sociales, hizo que me enfrentara a problemas imprevistos sobre las diferencias entre tales comunidades y la de los científicos naturales, entre quienes había recibido mi preparación. Principalmente me asombré ante el número y el alcance de los desacuerdos patentes entre los científicos sociales sobre la naturaleza de problemas y métodos científicos aceptados. Tanto la historia como mis conocimientos me hicieron dudar de quienes practicaban las ciencias naturales poseyeran respuestas más firmes o permanentes para esas preguntas que sus colegas en las ciencias sociales. Sin embargo, hasta cierto punto la práctica de la astronomía, de la física, de la química o de la biología no evoca normalmente las controversias sobre fundamentos que en la actualidad parecen a menudo endémicas, por ejemplo, entre los psicólogos o los sociólogos. Al tratar de descubrir el origen de esta diferencia, llegué a reconocer el papel desempeñado en la investigación científica, por lo que desde entonces llamo paradigmas. Luego entonces, cuando nos referimos a un paradigma en la investigación, tenemos que saber que existen diferentes naturalezas en las ciencias y que no es igual investigar desde una ciencia social y la investigación que se plantea una ciencia natural. Por ello, paradigma va a referirse al modo general de conducir una investigación, que en el caso de nuestra universidad, la UniAndes, pues hablamos de modalidad. Cuando leemos en el texto de la doctora Corona, vemos que nos referimos a modalidad paradigmática, o sea, son dos palabras que nos dan la idea de lo que estamos buscando y de lo que tenemos como concepción general, como forma de conducirnos en nuestra investigación. También, como ya dijimos, según Platón, podría ser patrón, modelo, ejemplo, que seguimos también durante la investigación. Pero a la vez, ya en estudios mucho más cercanos a nuestros días, pues debemos de entender el paradigma como ese pensamiento del grupo, como ese conocimiento compartido y las asunciones teóricas que va a tener esa comunidad de científicos a la cual pertenecemos, ya sea de corte social o de corte natural. Luego, el paradigma de la investigación se va a ver durante toda la investigación. Va a pasar por todas las fases en las que el investigador va a estar analizando su problema de investigación. Y por supuesto está en su concepción, en la concepción que sigue en cada una de estas fases. Ya entonces no estamos haciendo diferencia entre las distintas ciencias, sino que en esa primera fase, digamos, conceptual, general, la que ya denominamos fase filosófica, el investigador va a tener ya una concepción, un paradigma que sigue desde el punto de vista en que se enfrenta a una realidad donde tenemos un problema que resolver y él va a asumir una determinada posición como investigador mediante un enfoque epistemológico y general con el cual va a hacer esa descripción o ese acercamiento a la realidad que investiga. Y por supuesto se va a ver reflejado
en las siguientes fases de la investigación. La fase filosófica, la fase que el investigador va a tener para reflexionar y buscar su problema, nos vamos a dirigir a una fase ya mucho más teórica, a la que denominamos fase científica, donde tenemos que construir un marco teórico, un marco referencial, en el cual va a aparecer todos los avances que ha tenido la ciencia, lo que llamamos el estudio del arte, y la que asumimos como investigadores. Aquí también tenemos una posición, una concepción general paradigmática que vamos a sustentar y que está en concordancia con todo lo que hemos estado analizando desde que comenzamos a ver ese problema. Aquí nos trazamos entonces una hipótesis, hacemos esquema de las variables y las describimos de manera que buscamos en la información que nos da la ciencia todos los elementos que nos hacen falta para fundamentar nuestra idea y el problema que estamos investigando. De la fase filosófica a la científica, vamos a transitar también a una tercera fase que denominamos fase tecnológica, en la cual nos vamos a centrar en los resultados que aspiramos para darle solución al problema. Aquí también vamos a seguir un paradigma de la investigación, el mismo que hemos tenido como idea general, como concepción para hacer nuestra investigación. Y aquí entre los diferentes resultados que nosotros podríamos obtener, estarían enfocados a aquello que le dé solución al problema de nuestra investigación. Y luego sería socializado, luego sería compartido con otros investigadores como parte de esa concepción que nosotros asumimos y que por supuesto va a estar en la forma en que pasamos por un diagnóstico y obtenemos los principales elementos para fundamentar nuestra idea, a una segunda parte de recopilar la información y de orientarla hacia la posible solución de nuestra problemática. De allí vamos a obtener determinados resultados que tenemos que validar, que tenemos que también argumentar de manera empírica y que los métodos que seguimos en la investigación en todas estas fases, en todas estas etapas, nos van a posibilitar dar cumplimiento a esa concepción general que hemos seguido en nuestra investigación. De allí que muchas veces hablamos que seguimos unos métodos de corte cualitativo o unos métodos de corte cuantitativo, todos en su conjunto, porque efectivamente depende de cuál es nuestra posición, nuestra concepción general para emplear un método de una forma o un método de otra forma. Y en la última fase ya de la práctica social, de llevar nuestros resultados a la aplicación, a la vida, pues aquí nosotros también siguiendo un paradigma, siguiendo una postura, una posición, vamos a introducir estos resultados, vamos a continuar nuestra vida investigativa buscando nuevos problemas y por supuesto esto hará que nuestra concepción general se vea enriquecida y que nos dé una mayor, digamos, maestría en cuanto a las competencias que empleamos para realizar nuestra investigación y continuar con nuevas investigaciones. O sea, como podemos observar en el libro La investigación científica y las formas de titulación, pues en la investigación estamos en presencia de un proceso mediante el cual se van a aplicar métodos científicos que permiten procesar la información relevante y fidedigna para producir, difundir y aplicar conocimientos sobre fenómenos y relaciones de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento,
así como de los procesos tecnológicos con los cuales se desarrolla el hombre y que por supuesto es parte de esa formación, de esa expresión que tiene el paradigma que él asume como concepción general de su forma de pensar. Y aquí en este texto, en la página 46, pues podemos citar que en las investigaciones científicas se puede adoptar las modalidades paradigmáticas cualitativa y cuantitativa. Ya hemos hablado que tradicionalmente estas son las dos formas fundamentales en que se ha visto representada la modalidad o paradigma de la investigación. Y en este caso nos dice que depende del problema y de la base científica que sustenta. Base científica que no es más que esa concepción general que tiene el investigador sobre la vida y la forma en que investiga y busca nuevos conocimientos. A partir de la dependencia del problema y de la base científica que la sustentan, pues aplicará también métodos científicos y la tendencia actual, según nuestro texto, pues será tener tanto aproximaciones cualitativas como cuantitativas, de allí la facilidad de emplear el término mixto para referirnos a lo cuantitativo o cualitativo. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Esperemos que haya sido suficiente para entender que todos tenemos una forma de ver esa realidad y de buscar ese conocimiento que que existe y que nosotros vamos a ir descubriendo a partir de esa concepción general y con la ayuda de los métodos y de todos los instrumentos que pone a nuestra disposición la ciencia en sentido general. Muchas gracias.